Esta masterclass va a ser exclusivamente teórica, porque no hemos podido, por cuestiones de logística, acompañarla con la dimensión práctica que es exigible en todo lo que se refiere al mundo de los sentidos y en particular del vino. Lo ideal es que hubiéramos terminado bebiendo unos vinos, catando y haciendo algunas experiencias sensoriales que ejemplarizaran lo que vamos a ver desde un punto de vista teórico. Por lo tanto, corre el riesgo de ser un poco aburrido, para lo cual yo he procurado en el PowerPoint pues poner imágenes divertidas y señalar aquellos aspectos que incluso pueden tener con la magia. Me encantaría a mí ser un buen mago y en vez de ponerlo aquí, haceros unos juegos del engaño de los sentidos. En cualquier caso, espero que alguna vez podamos hacer esto mismo, pero solamente práctico. Ya tenemos lo... Bien, en esta masterclass el 50% va a ser, o va a versar, o vamos a hacer hincapié en aspectos neurológicos, o si se quiere, en neurología cognitiva. Entre otras cosas, porque es bastante difícil entender los procesos que nos llevan a describir un vino o a percibir unos aromas sin conocer qué diablos está pasando en el cerebro. Y para mi sorpresa, ni enólogos, ni sumilleres, ni prescriptores, ni amantes del vino con un nivel de conocimiento grande saben nada de neurología cognitiva de una forma muy elemental, como vamos a ver aquí. Naturalmente esto no es una clase de neurología, entre otras cosas porque yo no soy neurólogo y no tendría además por otra parte sentido. Así que si esto no cubre vuestras expectativas, lo siento, pero hablar del lenguaje del vino, de qué queremos decir cuando decimos vino sin saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro cerebro y además no solo qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, sino lo que origina en cuanto a ilusiones, falsas percepciones, errores, asociaciones, etcétera, pues no tendría mucho sentido y haríamos una masterclass bastante también aburrida si no hay vino de por medio que suele animar las cosas, pues diciendo el posgusto, el retrogusto, las flores, los aromas, etcétera. Dicho lo cual, ¿pasamos pantalla? Bien. Bueno, pues aquí está una declaración de principios. Para degustar un vino debemos poseer un mínimo de lenguaje que nos permita expresar... Bueno, bien, ahí lo tenéis y tampoco voy a ser el que lea las cosas. La masterclass tiene 3 partes. Como os he dicho, tiene... ¿Esto era aquí? Sí. A ver. Tiene la parte de fundamentos neuropsicológicos de la percepción sensorial. Es decir, la percepción de la realidad es un fenómeno neurológico complejísimo que da origen a emociones, sensaciones y que luego expresamos con el lenguaje. Si es que nos comunicamos con alguien, si no, pues nos lo contamos a nosotros mismos y nos quedamos en el nivel de la racionalidad de eso que hemos experimentado. Eso será la primera parte que, como indico, va a ocupar más que 1/3 de la... La segunda, bueno, ya entramos en el mundo del vino y una de las primeras cosas que tenemos que saber es que la uva ya nos aporta una información inicial que vamos a saber que hay que juzgarla desde lo que hemos visto neurológico, de cómo funciona el cerebro para que no nos confunda, porque una cosa es la información objetiva y esa información objetiva viene en moléculas olorosas que producen una reacción físico-química y a partir de ahí se desarrolla todo un proceso cognitivo, pero que tiene una base de química, físico-química inicial.
y, por lo tanto, nos está mandando algo que trasciende lo que nosotros percibimos, que está fuera, en ello. De manera que por eso ocurre a veces que uno no sabe esto es un tempranillo, esto es una garnacha, en realidad no sabe diferenciarlo porque no sabe que hay algo que caracteriza, en términos generales, a cada variedad. Y finalmente, pues aquí lo tenemos, entraremos en el juego del lenguaje, lo llamo así un poco, utilizando la terminología del filósofo Wittgenstein, del Tractatus Lógicos Filosóficos, en fin, de su segunda etapa, donde hablaba del juego de lenguajes. Es decir, al final tenemos tres tipos de lenguaje: el lenguaje técnico, que es el que utiliza un enólogo, donde no tiene que andarse con florituras ni con emociones, sino si decir los parámetros físico-químicos, si están adecuados, no adecuados, si la acidez es excesiva, si la parte libre etcétera. Bueno, ya lo veremos después. Y finalmente, el lenguaje del periodista, es decir, mi lenguaje, si alguno de vosotros lee mis críticas del País, mañana saldrá una, pues bueno, el que se utiliza yo y cualquier otro periodista o divulgador. Y finalmente, el consumidor. Cuando estamos bebiendo vino, normalmente beber vino es un acto social, salvo en situaciones de soledad obligada o de depresión, pues normalmente bebemos el vino socializando. Por lo tanto, el lenguaje es fundamental. Y siempre hay uno que sabe más y es al que oye, y tú que el que sabes. Bueno, ese es otro lenguaje. Dicho todo eso, vamos a empezar. Bien, aquí veis. Primero, percibir es simular. Nunca se percibe directamente la realidad, como por ejemplo hace una cámara fotográfica. Lo que pasa es que en cuanto vemos la imagen de la imagen fotográfica, ya empezamos a simular. El cerebro percibe una serie de señales y reelabora con esas señales la imagen que llamamos percepción. Eso significa que esa simulación puede ser más o menos ajustada al mundo exterior y, si no es adecuadamente ajustada, cometemos errores, fallamos, incluso no sobrevivimos, porque esto es un mecanismo de supervivencia en última instancia, y según lo que esté más o menos ajustada, pues podemos reaccionar de una manera también más o menos adecuada al estímulo. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Según reaccionemos y percibamos, seremos capaces de describir una realidad que existe fuera de nosotros, que la describimos porque la simulamos en nosotros y que se ajuste a la realidad. Bueno, aquí hay tres aspectos que hay muchos más, Por eso digo, por ejemplo, que implica resolver un problema de ambigüedad, porque el cerebro, insisto, no es una máquina de percepción objetiva, sino que es una máquina de simulación, de reconstrucción y, por lo tanto, de simulación. Simulamos lo que está fuera y lo simulamos en el cerebro mediante unos mecanismos. Aquí os he puesto, por ejemplo, estos son los sentidos fundamentales: la nariz, donde va, que es al sistema límbico, lo mismo que la lengua, el oído, el córtex, las zonas del cerebro superiores se llama el córtex, como sabéis, auditivo, visual. En fin, esto es una ilustración para pensar que todo lo que nos llega por la nariz, el ojo, la lengua o los oídos, eso se simula, se reconstruye, se resuelve en el cerebro mediante la percepción. Para eso hay tres aspectos que me gustaría señalar. Uno, la atención. La atención es fundamental. Eso lo saben, bueno, aquí he puesto una cosa para ser gracioso, no sé si resulta gracioso o no, pero bueno, eso lo saben los políticos, que recurren a muchos trucos, desde ir con un bebé para que todas las cámaras le fijen y entonces ya no importa si lo que dice, o banderas, pancartas, y luego incluso los trucos de magia. El 90% de los trucos de magia están basados en dirigir la atención a un sitio que te impida ver lo que está haciendo. Sin controlar la atención, dirigirla, que es lo que hace un buen mago, entonces pues no habría truco, les pillaría siempre porque hay truco. Bien.
Otro es la adaptación, que es omnipresente en los procesos sensoriales y en realidad en todo el sistema cerebral. La adaptación significa un mecanismo que nos permite ahorrar energía. Como sabéis, el cerebro es la parte del cuerpo humano que más energía consume. Y eso significa, desde un punto de vista evolutivo, que no puede estar activo al 100% en todo ni procesar toda la información que tiene, porque no habría energía, tendría que estar comiendo continuamente ese ser humano, ese Superman o Supergirl, tendría que estar comiendo continuamente para alimentar la energía que necesitaría un cerebro que procesara toda la información que recibe, que sí que la recibe, y que además estuviera de ahí sacando conclusiones, deducciones, raciocinios, tomando decisiones, etc. Por lo tanto, la adaptación es la atención, pero además fijada para un fin. Y luego, finalmente, la conciencia, que es el resultado de una, yo digo, desconcertante combinación de manipulaciones, entendiendo manipulaciones de las cosas que manipulas, no en el sentido peyorativo, visuales, auditivas, tácticas y sociales. Así que, a esto añadamos una cosa, todo lo que hace el cerebro lo hace para tomar una decisión. El cerebro es una máquina de tomar decisiones. En realidad, todos los cerebros de todos los animales, tenemos un cerebro para tomar decisiones. Si no tuviéramos que tomar nunca ninguna decisión, por eso el cerebro de un bebé que no tiene que tomar muchas decisiones, prácticamente solo alimentarse, tiene un desarrollo muy pequeño. Primero es un cerebro pequeño, que irá creciendo, y luego la propia constitución neuronal se va creciendo, desarrollando hasta lo que tenemos ahora. Es decir, el cerebro va creciendo porque le está obligando a ello la complejidad cada vez mayor de la toma de decisiones. Y lo que llamamos mente, un concepto que me parece importante, lo que vamos a decir, aparte de visiones religiosas, de alma y tal, yo estoy hablando desde una perspectiva exclusivamente científica, no es otra cosa que la actividad en el córtex, que sabéis que es la última parte del desarrollo humano del cerebro. Es, digamos, la parte que realmente nos hace humanos. El cerebelo, también llamado reptiliano, es común o muy similar, es decir, la evolución no elimina lo que sigue siendo útil, sino que va construyendo sobre lo que antes ya había seleccionado. Bien. Ahora veamos un poco la atención. Fijaos bien. He puesto ahí una imagen. ¿No podíamos bajar un poco todas estas luces? ¿Se ve mejor así? Bueno. Nuestro cerebro está diseñado para ser flexible con respecto a lo que es un objeto de nuestra atención. Es decir, si no fuéramos flexibles no sabríamos dónde fijar la atención, por qué fijar la atención. Y una de las cosas que nos hace fijar la atención es lo que puede tener un impacto más importante en nuestra respuesta. Y en este caso, como somos seres sociales, siempre que haya una persona nos fijaremos fundamentalmente en su boca, en sus ojos, en su actitud, porque esa es la dimensión. Pero antes de eso, quería deciros que la atención se manifiesta en distintos procesos cognitivos. Hay una cosa que es la atención abierta, miramos con atención. Si yo os digo ¿qué tipo de camisa tiene el niño? En ese momento estaréis viendo eso y si os fijáis, casi el resto se ha expuesto borroso. O sea, fijaos ahí, veréis cómo todo se ha quedado como medio borroso. Lo seguís viendo, pero el cerebro no quema energía procesando el fondo como es, como el pelo de la madre, etc. Luego, a su vez, hay una atención encubierta que es mirar algo, pero prestar atención a otra cosa. Eso es evidente que tú puedes estar mirando por ejemplo, en el coche, hay un ejemplo muy claro. Tú cuando vas en un coche puedes estar mirando una cosa y sin embargo estar prestando atención a otra. Eso a su vez puede ser muy grave. Hay una cosa que la gente no sabe, pero es que
contestar, incluso aún sin manos, reduce la atención, no me acuerdo en la proporción, pero de una manera bestial. O sea, y sin embargo, si lo que hay es una persona al lado que nos habla, eso no ocurre. Porque cuando hay algo que oímos y que no asociamos a una persona, nuestra atención se concentra mucho más de dónde procede, qué sonido tiene, y por lo tanto estamos dejando de prestar la atención adecuada a lo que estamos viendo, que en este caso es la carretera. Y luego atraer la mirada hacia un objeto en concreto se llama atención conjunta. Y una finta es dirigir la atención, que es lo que hacen los magos, hacia una dirección equivocada. Me interesa que tú atiendas esto, te fijes en esto, porque no quiero que te fijes en lo otro. La atención está vinculada a la memoria a corto plazo, porque si no sería terrible. O sea, si tuviera a largo plazo no podríamos concentrarnos en lo que está ocurriendo en ese momento, es evidente. Y a la capacidad de aislarnos de lo que nos rodea. A veces ocurre que cuando el estímulo es muy fuerte, desaparece todo lo demás. Bebé de un niño, ya no oyes ni una sirena, todos conocemos este fenómeno. Por cierto, una de las cosas por las que el color rojo está en los semáforos, está en todas las señales de alerta, es porque es el color que más atención exige, pide, o sea, al que reacciona la vista con una mayor atención. Y eso está no solamente en los seres humanos, sino también en primates. Entonces se ve que la frecuencia del rojo, el cerebro la procesa siempre como una señal que pide más atención. Cuanto más difícil es una tarea, lógicamente más se activa la región central de la atención para inhibirnos. Eso lo hemos experimentado todos. Cuando tenemos que hacer algo muy difícil y alguien te habla al lado y dice, no me hables. No podemos percibir otras cosas. El aislamiento es fundamental para concentrarse al máximo la atención. Todo esto parece que no tiene nada que ver con el vino y la cata, pues es fundamental, como veremos al final. Hay una cosa que se llama ceguera por desatención. Es tan así este fenómeno que puedes hacer que no veas cosas absolutamente evidentes. Hay una experiencia, que la vamos a ver ahora. Esto es una experiencia hecha por un neurólogo, lo podéis ver en YouTube, de donde lo he sacado yo, donde se pide hay una serie de gente jugando al baloncesto y se le pide a los que participaban en el experimento que cuenten el número de pases, la gente que está pasando, es decir, que se centraran en eso. Y mientras tanto pasaba este gorila y no lo vieron ninguno de los que participaron. Obviamente, aquí lo veis, primero porque es una imagen plana, es una película, y por lo tanto no podéis... Ahora, si hubiera aquí unas personas reales con su movimiento y con la relación que se establece, no lo veríais. ¿Vale? Curioso, ¿no? Bueno, entonces diréis, bueno, ¿y esto qué diablos tiene que ver? Hombre, pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, porque esa misma ceguera por atención, ya veremos que también se puede, yo hablaría de ceguera de cata. Y hay veces que tú estás catando algo con alguien y no ve, y dice, solamente cuando le dices, hombre, pero si no notas ahí no quiero dar datos concretos. ¡Ah! ¿Por qué? Porque estaba centrado en encontrar el nombre de lo que más le interesaba o lo que había percibido más claramente y estaba haciendo un esfuerzo de concentración para darle un nombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que todas las otras percepciones desaparecían. Adaptación. La adaptación es una experiencia cotidiana que damos por supuesto, en la que damos por supuesto muchas cosas. Si no diéramos por supuesto muchas cosas, estaríamos continuamente teniendo que activar todo. Cuando tú estás en una situación y percibes algo, salvo que sea radicalmente nuevo, no necesitas procesar toda la información que te llega porque das por supuesto una serie de cosas. Si es una pelota, das por supuesto que va a botar, que está llena de aire, etc. Nuestra nariz está lista para... por ejemplo, pongo un ejemplo.
Si tú ves un corcho grande y lo asocias normalmente porque es lo que tu experiencia te ha dado a un buen vino, bastará que yo en mi vino le ponga un corcho grande, esto se han hecho también experimentos, experiencias, para que tú el mismo vino lo percibas de distinta manera si el corcho es grande o el corcho es pequeño. Todo proceso de adaptación supone anticipar el futuro. Estamos continuamente prediciendo lo que puede ocurrir. Insisto, todo esto es ahorro de coste energético. Podemos predecir correctamente casi cualquier suceso. Lo que vemos, oímos, olemos y gustamos incluye lo que esperamos ver, oír, oler y gustar. Vino blanco, nos ponen una copa y nosotros, salvo que, insisto, sea algo que no tengamos ninguna experiencia previa, pues ya el cerebro ha hecho una gran parte, según el color que tiene, ya sabemos que va a ser joven, es decir, estamos utilizando toda la información de la experiencia inicialmente. Luego otra cosa es que la cambiemos con la experiencia inmediata, pero eso es fundamental. Continuidad. Es el proceso por el cual nuestro cerebro consigue que las cosas parezcan completas a partir de una información incompleta. Es lo mismo, quizás estemos dando vueltas en torno a una misma cosa, pero es importante saber que el cerebro rellena, continuamente estamos rellenando. Lo mismo que anticipamos, lo mismo que añadimos o ya pensamos, sabemos que o incorporamos a la percepción cosas que suponemos que van a estar, lo mismo estamos continuamente rellenando. Y ese fenómeno lo conocen muy bien los que torturan. Es un mecanismo de tortura que se llama información escasa. Sabéis, por ejemplo, que en Guantánamo, pero vamos, no solamente en Guantánamo, el que quiera, cuando llegó Obama se quitó, pero antes había una forma de tortura que era el aislamiento sensorial completo. No podían oír, no podían oler, no podían gustar. Bueno, eso te puede llevar a la locura, porque el cerebro no se para. Hombre, si hubiera aquí un experto en yoga o un budista iluminado, es posible que llegara a una introspección que no le importara. Pero los seres humanos normales y corrientes, entre los que creo que nos encontramos todos, cuando nos anulan los sentidos, cuando no podemos percibir, el cerebro empieza a rellenar los huecos. Y entonces fantasea, surgen alucinaciones. Es una de las torturas más brutales y, sin embargo, no hay la menor lesión física. Hay una lesión cerebral y, en algunos casos, irreversible. Y finalmente el contraste. Si no hubiera contraste no podríamos diferenciar nada, ni siquiera podrías sentarte en una silla. El contraste es absolutamente nada. Ser capaz de detectar el contraste es un atributo fundamental del cerebro. Está en la base de cualquier cognición, incluyendo la capacidad de ver, oír, sentir, pensar. Y si no hubiera contraste no veríamos, si no hubiera contraste no percibiríamos, si no hubiera contraste no oiríamos, etc. Y finalmente la conciencia. Todo eso termina en lo que llamamos la conciencia o la teoría de la mente. Nuestro cerebro lleva a cabo toda una impresionante cantidad de funciones instantáneas para construir esa simulación mental de la que hemos hablado, que es lo que conocemos como conciencia, que es la sensación de nuestra experiencia en primera persona. Y es una cuestión cerebral. Hay experiencias, en algunos casos, que se impide mediante electrodos y interfiriendo en la actividad, la conciencia de uno mismo, el saber quién es uno. La conciencia es la sensación de la experiencia como en primera persona.
Creemos que somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor porque en general desechamos el 95% de lo que ocurre. El coste de esa conciencia, que es la fase superior del cerebro, que se desarrolla fundamentalmente en el córtex prefrontal, que es lo que se llama el cerebro ejecutivo, exige a su vez eliminar una ingente cantidad de información. La misma maquinaria neuronal que interpreta la entrada de información sensorial real es también responsable de los sueños, falsas ilusiones y fallos de memoria. O sea, toda esta maravillosa máquina de simulación y de autorreconocimiento, a su vez, tiene la posibilidad, puede tener grandes fallos y por eso se puede manipular la conciencia de la gente en todos los sentidos y en todos los campos. Una parte de esa conciencia se descubrió que tenía un apoyo neurológico en las llamadas neuronas espejo, que es una parte fundamental de lo que se llama el cuerpo de la mente, que es lo que más o menos he ido explicando. Ayuda a comprender las acciones y las intenciones de los demás y posibilita el intercambio social. He puesto esta imagen que me parece asombrosa y todos los que hayáis tenido hijos sabéis que en las primeras fases lo que más te sorprende es que termina imitando tus propios gestos, está empatizando contigo, aparte de los primeros mecanismos de querer mamar o de sonreír cuando una voz, un sonido lo asocia a su entorno, es la imitación de gestos. Eso solamente es posible porque somos capaces de el gesto que vemos interiorizarlo y reproducirlo. Es la base del intercambio social. Permiten entendernos, imitar, aprender, enseñar y empatizar. Pero claro, naturalmente también nos puede llevar al error. Dependerá de la extensión y profundidad de la autosugestión, que es otro concepto que debemos tener en cuenta. En cuanto a la buena continuidad, ya lo he dicho antes, es que nosotros añadimos las cosas para que la percepción que tengamos sea completa. De ahí que haya cosas que añadimos que no existan y estamos convencidos de que existen hasta que al final te demuestran que no, que eso que tú le habías puesto por tu cuenta no es real. La polisensorialidad es otro concepto fundamental. Al beber ponemos en actividad los 5 sentidos, como sabéis. Es lo que se llama polisensorialidad de la experiencia dípsica, que suena muy pedante, pero es el nombre científico. El cerebro construye la sensación de percepción global uniendo múltiples percepciones locales, lo que posibilita que se creen ilusiones cognitivas, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en pintura he puesto este maravilloso cuadro de Werner, que es quizá el pintor que más ha logrado pintar en la atmósfera, el aire, lo que en principio no se puede pintar, y lo hace, esto es una ilusión cognitiva, en este caso óptica fundamentalmente, pero interviene más, claro, a base de aplicar, y de una manera tan sutil y magistral, diferentes tonos y tonalidades y colores, y con todo eso se consigue que las cosas parezcan que están más lejos, que reciben más luz o menos luz. Hay 2 aspectos en la percepción sensorial determinantes. Uno es el contraste, que ya lo hemos visto, y otro es la postimagen. Después de haber visto una cosa, se queda en el cerebro durante un tiempo, en esa memoria corta. Si no, no podríamos ver cine. El cine es una sucesión de imágenes fijas. Si no hubiera posimagen, no habría movimiento. Y os he puesto este GIF tan simpático como ejemplo. Contraste. Fijaos en esto. Este parece notablemente más oscuro que este. Bueno, pues son iguales. Exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el cerebro está relacionando esto con esto. Y el contraste lo establece en base a esa visión, no en base al color real que tiene, sino al contraste. Y aquí lo está haciendo con un tono
más oscuro, por lo tanto lo tiene que ver más claro, porque si no, no lo diferenciaría. Esto de abajo, esto es maravilloso. Mujer, hombre. En principio, parece más claro un rostro de mujer, el más clarito, que el otro. Y eso es simplemente un problema de contraste. Esto es algo tan claro que sabían desde los egipcios y desde hace, no sé, cuando se empezaron a utilizar formas de aclarar o resaltar aspectos en la mujer, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, pintarse los labios, echarse colorete, es decir, eso no es simplemente moda, que es moda el color que tiene, la intensidad que tiene, sino que tiene una razón fisiológica, y es que acentúa la percepción del rasgo femenino. Y no hay más que verlo en esta ilusión de Richard Russell. Dos caras tienen la misma, pero el contraste en los ojos y el resto hace que una parezca masculina y otra femenina. Otro ejemplo maravilloso, la famosa sonrisa de Mona Lisa. La sonrisa de Mona Lisa y su expresión enigmática que ha provocado ríos de literatura, es curioso. Si tú, bueno, esto no es el mejor sitio, pero si lo queréis hacer en vuestra casa, si tú te fijas en concreto en la boca, centras tu atención en la boca, la sonrisa desaparece. Es una boca más o menos normal. Pero si te fijas en el pelo o si te fijas en otras cosas, de repente el contraste entre sutilmente... Sutilmente creado por Leonardo da Vinci, estos tonos tan sutiles de contraste, cuando no te estás fijando, se diluyen y entonces aparece la sonrisa. Esto se debe a que los ojos constan de dos regiones diferenciadas. La fóvea, donde se produce la visión aguda y detallada de las cosas, que por eso la pérdida de la fóvea es la ceguera por edad, por vejez, cuando afecta eso ya la mácula, y la zona periférica que rodea la fóvea, donde percibimos el movimiento, las sombras y los grandes rasgos. Al centrar la mirada en los ojos, la visión periférica se sitúa en la boca, que realza la curvatura de su sonrisa. Bueno, y todo esto da origen a una cosa famosísima que son los trampantojos. Y en la cata, trampantojos así. Aquí es, desde el punto de vista pictórico de la perspectiva, no habría perspectiva sin la perspectiva es un trampantojo. Estamos en una cosa completamente plana, como este cuadro de Cornelius, que son los pintores flamencos que primero investigaron y desarrollaron la perspectiva, pues es increíble, ¿no? No sé si se ve bien ahí, lo estáis viendo bien, pero es que eso es espectacular. Y luego, pues bueno, existe el arte urbano, como el Bansky, ¿no? Que parece que estás abriendo un muro, que hay un muro, todo lo conocéis. Bueno, aquí son algunos ejemplos, las escaleras imposibles de Escher, en fin, que las ilusiones cognitivas, esto, por ejemplo, fijaos, esto, la idea que da, y sin embargo están perfectamente paralelas. Bueno. Divertido, ¿no? Esto en realidad es para que nos divirtamos un poco, porque lo que estoy diciendo corre el riesgo de ser un tanto aburrido, aunque creo que esto nos fascina a todos, ¿no? Otra más. Hablamos de la posimagen o el posefecto. Si vosotros, por ejemplo, mantenéis durante 10 segundos aquí la vista, en el amarillo, si lo hacéis ahora son 10 segundos, cuando miréis aquí, veréis en azul el círculo. ¿Lo habéis experimentado? Y si no, bueno, pues lo experimentáis. Y al revés, si miráis fijamente durante 10-15 segundos, depende ya de la sensibilidad de cada uno, el azul, y luego miráis el punto negro de la zona blanca y lo veréis en amarillo. O sea, fijaos, una cosa que es amarilla, por posimagen en el centro se ve azul. Y aquí, esto es un ejemplo muy claro, si os fijáis también durante 15-20 segundos en la imagen de abajo y luego miráis a la pared,
veréis una figura de un Cristo barbudo, en fin, Bueno, un fuerte impacto auditivo, táctil, visual, olfativo, gustativo, emocional puede condicionar el resto de las percepciones. Y eso es muy importante. Sobre todo, claro, aquí no sois enólogos nadie, me imagino, porque no vendréis a escucharme a mí un enólogo, era un periodista que me va a decir a mí de vino. Pero es importantísimo a la hora de concebir un vino, porque si tú no buscas, y veremos más adelante, un cierto equilibrio, una complejidad, los grandes vinos son los más difíciles de definir. ¿Y sabéis por qué son los más difíciles de definir? Precisamente porque no centran la atención exclusivamente en una nota, sino que su riqueza está en que tú vas descubriendo y percibiendo. Un vino malo generalmente tiene una nota clara, una fruta exagerada, una madera que te tira de espaldas. Eso tiene que ver con esto. En la percepción interviene la intensidad del mismo, la longitud de onda en el caso del color, la frecuencia tonal en el caso del oído, las cualidades olfativas, gustativas, así como la relación con los rasgos espaciales de tamaño, forma y dirección. La posimagen puede ser positiva, conservación del estímulo en el sistema sensorial una vez que ha cesado, que es lo que os he dicho antes, la base del cine, la televisión. Negativa, la producida por una estimulación anterior prolongada que tiene lugar al cesar esta, que es el caso. Ejemplo, si tomo un alimento muy salado, al ingerir otro alimento con salinidad normal, me parecerá soso. Bueno, eso está en la cocina de todos, lo sabemos. Las cosas son objetivamente más saladas o menos saladas, incluso un análisis químico te puede decir la cantidad de sal que tiene, pero la percepción no tiene nada que ver. Si tú vienes de una cosa que era dulce o muy poco salada, te parecerá más sosa y al contrario. Y algo parecido ocurre con el sabor dulce, como saben todos los pasteleros. Bien, vayamos ahora a los sentidos. Yo creo que voy a tener que ir un poquito más rápido, me da la impresión, ¿no? Bueno, los sentidos, como tú sabes, gusto, de olfato, las neuronas son al menos de 4 tipos de neuronas, unipolar, bipolar, pseudounipolar y multipolar. Algunas consideraciones brevemente. Bueno, ahí tenéis el olfato, que luego lo veremos, el lóbulo temporal, dónde afecta el oído, dónde está el tacto, dónde va el gusto, la vista, el lóbulo occipital, etc. La percepción sensorial se basa en la actividad de 100.000 millones de neuronas, las mismas o aproximadamente de estrellas en la galaxia, en nuestra galaxia. En el coco tenemos una galaxia, especializadas que se encuentran en diferentes partes del cerebro, como hemos mostrado ahí. Cada neurona puede establecer unos 10.000 sinapsis. ¿Sabéis lo que es la sinapsis? No tengo que explicarlo, me imagino que es cómo se transmite a través de las neurotransmisiones la información, lo que supone unos 300 billones de conexiones. ¿Os dais cuenta de lo que hay? Esta impresionante capacidad de procesamiento de la información captada por los sentidos no es del todo exacta y fiable, como hemos visto. Así que tenemos una máquina de procesar información como no existe en el universo, la más compleja de la naturaleza, y sin embargo cometemos muchos errores y equivocaciones, unos inducidos, otros fortuitos. Pero hay más. El cerebro no se limita a procesar la información que recibe, sino que, como hemos visto antes, la reelabora, integrando la memoria para completar las cosas y la cultura, que es un aspecto fundamental y que hasta ahora no hemos tratado. La cultura no está flotando en el aire, la cultura está integrada en nuestro cerebro como información, y esa información va a condicionar. De manera que, por ejemplo, si nosotros tenemos culturalmente una adversión a algo, y no voy a poner ejemplos para que no se crean que considero culturas mejores o peores, pero si tenemos una adversión, y pensar cada uno la que queráis, cuando nos relacionemos con ese algo lo vamos a percibir como negativo, como malo, y si es algo de comer, como desagradable, a pesar de que objetivamente
si se eliminara porque no supiera lo que está comiendo, le podría parecer muy agradable. Bueno, ahora vamos a concretar algo en cada uno de los sentidos. La vista, insisto, es mucho más que una cámara fotográfica. Inventamos gran parte de lo que vemos, para lo cual necesitamos rellenar los huecos de las escenas visuales. Reincido en lo que ya hemos dicho, pero es bueno. El nervio óptico, o sea, cuando tenemos aquí lo que vemos, entra en los dos ojos, se va cruzado y a través del quiasma óptico del nervio óptico llega al sistema límbico y finalmente a la corteza visual primaria y de aquí al córtex. El nervio óptico contiene las fibras que envían la información visual al cerebro. Cada uno tiene aproximadamente 1 millón de cables neuronales que conectan la retina con el cerebro. Cada uno de los cables o axones supone un píxel. Esto es bonito y curioso y es bueno saberlo. Un píxel de la imagen visual que percibimos. Por lo tanto, cada ojo equivale más o menos a una cámara de 1 megapíxel. Mi móvil, que no es una maravilla, tiene 12. Hoy hay móviles que tienen 20, no sé, los últimos iPhones, no sé los que tendrán. O sea, imaginaos, tenemos unos ojos que solamente tienen un megapíxel de capacidad y, sin embargo, son insuperables, inimitables. ¿Por qué? Porque rellenamos las escenas visuales. La percepción visual es algo más que fotones entrando en los ojos y activando el cerebro. Ahí interviene la memoria, la cultura y lo que rellenamos. Vemos algo y podemos estar incluso escuchando una música si lo que vemos. Se han hecho experiencias de alguien tocando o haciendo que toca un violín en un estado de sensorial especial y pensar que lo está oyendo. O sea, lo estaba oyendo, se dejó de sonar físicamente. Esto es importantísimo, la relación por lo de las neuronas en espejo. No vale verlo en películas, tiene que estar. Lo de los magos no tienen gracia nada más cuando están aquí, porque esa relación de sociabilidad es la que nos permite que el cerebro rellene con mayor facilidad y añada más cosas. La percepción visual, nuestra percepción del mundo es rica y detallada porque la experiencia visual es una ilusión creada combinando atención, emoción y memoria. El olfato. Aquí os he puesto 3 ilustraciones. Algunas de estas están en el tercer libro de los que estáis estudiando el máster, en el tercer libro. O sea que no hay nada nuevo, lo podéis tener ahí. Pero bueno, me había parecido importante. Una cosa que me interesa resaltar de todo esto es que la nariz, aparte de que existen 14 formas de nariz, grande, pequeña, ganchuda, recta, chata, puntiaguda, pero la diferencia es solo de las formas. Todas las narices, en principio, salvo defectos o enfermedades, tienen las mismas neuronas y tienen la misma capacidad de percibir anatómicamente, sea como sea la nariz. Es evidente que si es una nariz muy grande la podrás meter dentro de la copa y a lo mejor ganas algo, pero no mucho más. Todos cumplen la misma misión: respirar, prevenir infecciones, calentar, humidificar y oler. La nariz no solamente es un órgano sensorial olfatorio, sino, como sabéis, pues filtra a través de los mocos, elimina impurezas, humidifica el aire, bueno. Es un poderoso detector de moléculas olorosas capaz de distinguir hasta 10.000 olores. Y es curioso porque según se van investigando, cada vez aumentan. Yo tenía un dato, y no sé si lo reflejo en el tercer libro, de 8.000, y lo he tenido que actualizar a 10.000. Hay gente que habla de posiblemente 100.000. Es muy difícil porque una cosa es lo que tú percibes y otra cosa es lo que narras que estás percibiendo, como hemos visto antes. Entonces, ¿cómo sabes que lo ha percibido? A través de escáner es complicado. Solamente los que son capaces de decir tal, los prescriptores aromáticos, pero en principio la última son... Eso significa, esos 10.000 olores distintos, los olores no vienen solo en una
sino que vienen combinados, salvo en un caso que te manden como un fotón, un chorro de la molécula que da el olor ajo. Pero normalmente vienen en un conjunto de olores incluidos del medio. Eso significa que somos capaces de diferenciar hasta 1 billón de estímulos olfativos. Entre otras cosas porque no existe ningún instrumento capaz de emular a la nariz, y hay narices electrónicas, como sabéis todos, y Valencia fue pionera en la creación de una nariz electrónica, porque nosotros somos capaces de distinguir una molécula de mercaptán, de los mercaptanos, que es una de las más importantes en el mundo del vino y de la percepción aromática, entre 50 trillones. No existe ni espectógrafo de gases, ni espectógrafo de masas, ni nada que tenga la capacidad de diferenciar a esos niveles. Los olores generan recuerdos, emociones y sensaciones, como sabéis todos, y además más rápido que ninguno. El olfato afecta directamente al sistema límbico, que es este. Fijaos, luego lo veremos más adelante. El sistema límbico, estos dos bulbos olfativos, los bulbos olfativos son la prolongación del cerebro. O sea, lo que llega a nuestra nariz va directamente al cerebro, que es todo esto. El hipocampo, la amígdala, el fornis, el tálamo. Y tener en cuenta que el sistema límbico, que es el conjunto, que es digamos el que está, si hacemos una cierta jerarquía, el sistema, el cerebelo, el sistema límbico y el córtex, está entre medias, es una fase fundamental de todo el proceso cognitivo. Sin eso no se podría conocer nada, no podría existir un cerebro actuando correctamente en la zona consciente y el cerebro ejecutivo sin la aportación del sistema límbico. Es vital, de hecho es la construcción superior sobre la gran creación de la naturaleza y de la evolución que es el cerebro. Pues bien, dentro de ello hay dos cosas. El hipocampo, que es donde donde se forman los recuerdos, y la amígdala, la cosita se llama amígdala porque parece una amígdala, que es donde se procesan las emociones. Y fijaos, ¿cómo llega eso? Pues muy sencillo. Aquí llegan las moléculas olorosas, activan una serie de cilios, atraviesan el hueso que está ahí y llegan a lo que hemos visto antes, que es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, las fosas nasales están tapizadas por la llamada pituitaria amarilla, a diferencia de la roja, que es la que da temperatura, calienta el aire, etcétera, no tiene nada más que una función exclusivamente térmica e hídrica. Está formada por células olfatorias, quimiorreceptores que se conectan a las células mitrales del bulbo raquídeo. Aquí lo veis claramente, pero vamos, esto está también en el tercer libro. Por eso se consideran, y lo veis aquí, por eso he puesto, que es la prolongación del sistema límbico. En concreto, la percepción de los aromas es un fenómeno neurológico complejo que da origen a emociones, sensaciones que se expresan mediante el lenguaje. Yo pondría también más mediante el gesto, incluso. Hay veces que no hace falta hablar para... Por ejemplo, el gesto de asco es antes que el lenguaje. Normalmente es muy difícil que una cosa que te dé asco digas qué asco con una cara placentera, porque lo primero que actúa es la emoción antes de llegar al lenguaje. El lenguaje expresa, pero primero lo expresas corporalmente. Pero bueno, como este tema es el lenguaje, nos centramos en el lenguaje. El olor es inmediato y además el olor no se puede evocar. Ahora, evocar el olor a fresa. Imposible. ¿Evocar? Vacío. Evocar el canto de la alegría, el himno de la Unión Europea. No sé, lo tenéis ahí, ¿no? Evocar el paisaje de la habitación de tu casa, plin. El cambio el olfato es el más poderoso de los sentidos, el que está directamente, el que es parte del propio cerebro, y eso a costa de que sea inmediato y que no se pueda evocar. Para recordar un aroma hay que olerlo, no hay otra forma.
pero el aroma más elemental de todos. Cabe distinguir dos tipos de olfato, el externo ortonasal, que al inhalar nos permite detectar el entorno, es el que ahora mismo tenemos, aunque no nos demos cuenta, aquí posiblemente, a que no oléis aquí a nada prácticamente. Primero porque estáis atendiendo a esto y a lo que digo yo, espero. Y segundo, porque un momento no hay nada que el cerebro tenga que detectar, pero si ahora mismo hubiera un leve escape de gas, ¡plin!, lo detectaríais. Ese es el ortonasal. El retronasal solamente es factible una vez que ha entrado en la boca el que lleva esas partículas olorosas. Y es el que nos permite ya definir las cualidades de un aroma. La olfacción ortonasal nos procura el placer de la anticipación, la olfacción retronasal nos procura el goce de la recompensa. Cuando acceden a las mucosas varios olores y existe un fuerte predominio de uno, puede dejar de percibirse otros. Esto es muy importante. Eso en la vida cotidiana lo sabemos. Basta que te pongas un perfume un poquito potente para que todos los que estén a tu alrededor sean incapaces de percibir nada. Por eso es por lo que en los restaurantes los sommeliers, camareros, camareras y el personal no puede llevar nada que huela. Cosa que no suele ocurrir, por cierto. ¿Por dónde íbamos? Cuando acceden a la mucosa varios olores, los aromas retronasales que detectan los receptores olfativos de la nariz se perciben como otros tantos sabores en la boca. Luego veremos a la hora del sabor, las cosas saben 4 o 5, si metemos el umami, pero en realidad 4. Hay 4 sabores y su combinación. Pero sin embargo, digo, uy, esto me sabe a fresa. La fresa te sabe a ácido, pero no te sabe a fresa. Los sentidos actúan de forma conjunta, generando una rica experiencia perceptiva que tenemos en nuestro entorno. O sea que tampoco significa que esté el sabor por un lado y el olor por otro, solamente mientras olemos con la nariz, ahí no interviene el factor. Pero en realidad, aunque un profesional diferencia la nariz de la boca, entre otras cosas tiene que expresarlo así, luego decimos, y en boca, eso es una experiencia errónea, estamos engañando en cierto sentido. Lo que pasa es que a la hora de querer definir unos aromas, pero todo lo que no percibamos por vía retronasal y en la boca es un engaño para una bebida. Por lo tanto, hay que beber, dejarse de tanto numerito y beber. Y luego, sí, si queremos precisar y concentrar y definir un aroma o encontrarle nombre, vayamos entonces a oler. Pero eso de empezar aquí, bueno, eso lo hacemos porque tenemos que hacer un poco paripé como los magos, porque en el fondo somos magos. Bien, no sé si me ven los colegas, espero que esto no estará saliendo al aire. El gusto, bueno, el gusto, la lengua, como sabéis, aquí tenéis una lengua, el cuerpo, la raíz. Tienen fundamentalmente 4 tipos de papilas, que además se diferencian, aquí las tenéis incluso en la forma, ¿es? Papilas filiformes, fungiformes, y las papilas circunvaladas, que como su nombre mismo indica. Hay un error que habréis oído muchas veces, y es que en la punta se gusta lo dulce, en el lateral primero se gusta lo salado, al final lo amargo. Mentira. Toda la lengua percibe todos los sabores. Lo que ocurre, y eso es cierto, es que hay unas partes de la lengua donde hay más células de un tipo que de otro, por eso sí se puede decir que, por ejemplo, las lenguas fungiformes están más por el centro, las papilas filiformes se encuentran más por este lado, las papilas foliadas en los vértices, pero este trozo que he cogido aquí, de ahí, que ves coge un poco de aquí, un poco de... es este. Y ahí están todas. Importante. Se trata de un tejido muscular esquelético. En la lengua el epitelio dorsal se repliega formando papilas linguales, que es donde están. En realidad las papilas están en los repliegues
lo veremos luego. Existen 4, lo he dicho, filiformes, foliadas, fungiformes y caliciformes o circunvaladas. Se distribuyen localmente en distinta proporción y también es cierto con distinta sensibilidad, digamos. La parte más sensible de la lengua es la punta. Pero de todas las células que hay en la punta, que están todas, por una sencilla razón. Porque si pensáis evolutivamente, antes de envenenarnos, con la lengua, el primer detector de algo que puede ser peligroso o no peligroso, si es dulce, si me gusta, nadie mete un trago y dice, joder, qué malo estaba esto. Bueno, hay alguien que lo hace. O por supervivencia, o sea, la evolución ha hecho que el órgano detector del placer y del riesgo, que está en la lengua, esté en la punta. Parece bastante obvio, ¿no? Bien. El gusto, pues mira lo que os he dicho ahí, tenéis, estos son las diferentes formas de repliegue. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta forma no es que tenga células distintas, son todas iguales, son estos. ¿Os dais cuenta? El problema es que están en los pliegues, son de distinta manera y eso permite, por ejemplo, que estas estén más arriba, estas estén más alejadas. Eso es lo que hace la diferencia entre las diferentes papilas, pero el botón gustativo, es decir, las células, es único, es el mismo. El gusto consiste en transformar señales químicas en eléctricas. Químicas en eléctricas, a través de los neurotransmisores que conocéis perfectamente. Las células gustativas se hallan en los botones gustativos. Son similares al epitelio olfativo. Existen soporte, que no responden a estímulos gustativos y se desconoce cuál es su función, basales. Hay unas células madre. La lengua es tan fundamental. O sea, el olfato hemos visto la importancia que tenía, pero salvo un gas, y en la época de los Homo sapiens sapiens de hace 30.000 años o 100.000 años, no había gases tóxicos o eran poco probables. Por lo tanto, la supervivencia estaba más, aparte de que no te comiera el depredador de turno, en lo que comías tú, de lo que te alimentaba. Por lo tanto, es muy importante. Y es el órgano, el único órgano, que yo sepa, o por lo menos el dimensión más importante, que tiene células madre. Por eso, ¿no os habéis mordido alguna vez la lengua o habéis tenido? Al cabo de un cierto tiempo, aparte de que está lleno de sistemas antibacterianos, porque es la zona donde más bacterias tenemos del cuerpo, pues se recupera con bastante rapidez. Esas son las basales y finalmente están las receptoras, que es de las que estamos hablando, que son las que dan el gusto. Los botones se encuentran, habéis visto, en los repliegues, en los pliegues de las papilas, y lo que os he dicho antes, tienen distinta sensibilidad. Y ya pasamos al segundo tema. Y nos hemos cargado una horita. Os he dicho que esto era lo fundamental. Espero que haya sido ameno y ahora esto lo tenemos en mente para luego usarlo cuando lleguemos al último lugar. Primero, la tipicidad varietal. Existen unas 3.000 variedades de uva viníferas en el mundo. Fijaos, todas partiendo de una misma mutación de la Vitis silvestris. En el Cáucaso, bueno, en el primer tomo, si los que lo habéis leído, ahí está la historia, y lo mismo que todos los mamíferos proceden posiblemente de unas mutaciones en un reptil, pues bueno, la naturaleza es igual en todos los ámbitos, ámbitos de vida me refiero, y la evolución ha producido que tengamos 3.000. La evolución en este caso es natural, de adaptación y humana, y fundamentalmente humana, porque fueron los humanos los que, aprovechando la mutación de una vinífera, ¿cuál es la diferencia? Que si tú coges un grano de una silvestris es acre, es desagradable, nunca te la comerías, como que cogéis un fruto verde. En cambio, hubo una que mutó y lo que producía era una cosa, oye, esto sabe bien, esto es dulce, con esto me puedo alimentar y gozar, y a partir de ahí los humanos empezaron a domesticar la Vitis vinífera. Y de paso hacer cruces, implantar las más resistentes, y eso da origen a la impresionante variedad de 3.000
que yo creo que hay más, pero estas son las que paleográficamente más o menos están catalogadas. A su vez, las viñas se encuentran plantadas en distintos territorios, suelos, alturas y climas, que es elemental, sabéis, lo cual, pues os podéis imaginar, una misma Moscatel, en Setúbal, que en Alicante, que en Grecia, a pesar de tener la misma genética, tiene una distinta expresión porque no solamente influye la genética. Ese es otro factor. Pero hay algo en común que la caracteriza. Lo mismo que los humanos somos muy diversos, pero tenemos algo en común, es nuestro genoma. La identificación de los compuestos odorantes presentes en la uva empleada en la elaboración del vino es la que define en gran medida su calidad. Es decir, la calidad de un vino, lo que dice en el vino, se hace en la cepa. Cuando se dice esa frase, que es, por otro lado, falsa, porque la cepa no se hace nada, se lo comen las uvas los pájaros, se pasifica, se cae al suelo, pero bueno, entendéis lo que quiere decir. El vino se hace en la bodega. No existe todavía ninguna cepa que a sí misma se haga vino, cabernet, de gran reserva. Pero bueno, lo que quiere decir es que todo parte de ahí. Porque todo lo que va a expresar el vino está en la uva. Hay parte de eso. Y luego veremos cómo se van integrando otros factores. Pero esa es la raíz. La uva posee un potencial aromático complejísimo. No hay uva de cuatro aromas, aunque los definamos por 3 o 4, que son los más característicos. En realidad, casi todas las uvas tienen en común muchos aromas. Lo que pasa es que en distinta proporción, por lo cual, como hemos visto antes, los percibimos según la proporción, según la intensidad, y los otros parece que no existen. En un análisis cromatográfico, pues se ven que los picos son distintos, pero están repetidos, o sea que siguen teniendo casi, en una gran proporción, los mismos, pero en diferente pico o nivel. Hay dos fracciones principales de los aromas, libres y precursores, que se manifiestan durante la maduración de la uva y la elaboración del vino, y la tipicidad varietal, que son características visuales, aromáticas y de sabor claramente observables y percibibles que comparten los vinos elaborados con la misma uva. Es decir, hay fracciones libres y precursores, y luego las libres son las que nos dan el aroma característico, digamos, podría estar incluso en el mosto, lo que se llaman aromas primarios, y los precursores son aquellos que generan aromas en los procesos de elaboración, fermentación, con la actuación de enzimas, levaduras y crianza. Esos son los dos grandes. Y luego la tipicidad varietal se llama a ese conjunto de cosas que hace que la misma variedad Tempranillo sea prácticamente muy parecida en muchos aspectos en Ribera del Duero, en Rioja, en Toro, en Cataluña, en La Mancha, o sea, como Cencibel, como tinta fina, como tinta de Toro, tinta país, Ul de Llebre, etc. Por ejemplo, el aroma a violeta que comparten los vinos de variedad Syrah y la frambuesa de Garnacha. Una Garnacha que no tenga el aroma definitorio de la frambuesa, o no es. O está tan enmascarado que como vino es lo mismo que sea de Garnacha o de lo que sea. Y lo mismo pasa. Por eso es importante cuando catamos, si lo que estamos catando es una Garnacha, que digamos su identidad, su carné de identidad esté, lo cual no significa que por eso sea bueno, pero eso es muy importante, como veremos más adelante. Señas de identidad. El vino tiene 800 sustancias volátiles en concentración que van de nanogramos a miligramo por litro. Fundamentalmente se tratan de alcoholes, esteres, ácidos, terpenos y carbonilos y sus múltiples combinaciones. Decía Ribérot Gallon, que es uno de los grandes teóricos y prácticos franceses de la enología, una autoridad máxima, la identificación de los componentes aromáticos del vino es esencial, ya que define la calidad. Entonces, ahora podría decir que eso de coger antes de nada y empezar a darle vueltas que hace el sumiller, bueno, sumiller no, porque ya no hacen eso, pero bueno, el catador profesional tiene un cierto sentido, porque ahí es donde estamos percibiendo básicamente la calidad de un vino.
que luego la boca nos lo va a confirmar o no confirmar, como veremos más adelante. Mientras que si lo echamos en la boca, pues podemos decir, uy, este no está muy bien, pero no sabríamos a qué se debe claramente. Bueno, habéis visto aquí, si todas las cosas, hay muchas repetidas, pero bueno, aquí os podía haber puesto debajo los prescriptores aromáticos de todos estos vinos, de los vinos, pero bueno, es una ilustración y no tiene sentido, esto se alargaría. Pero os pongo algunos. Moscatel, azahar, miel, cáscara de naranja seca, notas de higos o de pasas si es una moscatel muy madura, sobremadurada, no te digo si es pasificada, como ocurre por ejemplo en la sarquía malagueña, es pues cuando el vino es maduro. Pero azahar, miel, cáscara de naranja, eso en principio los define. De hecho, se dice esto está amoscatelado. Esto me recuerda es como si fuera un prescriptor él en sí mismo, porque son aromas muy característicos que luego podremos encontrar en otros. La verdejo, los herbáceos, y una verdejo que no tiene herbáceos es que le han metido el Cabernet Sauvignon Blanc en la punta para que sea más amable, porque claro, lo herbáceo es arriesgado, pero bueno, los que conocemos los verdejos de toda la vida, que en Madrid el blanco aquí era blanco verdejo, pues tiene ese tono, ese herbáceo, ¿no? Hierba recién cortada y luego fruta de hueso, que en general es común a todos los blancos. Todos los blancos se caracterizan fundamentalmente por fruta de hueso, fruta blanca, pera, melocotón, manzana, etcétera, mientras que los tintos suelen ser frutillos rojos negros o frutos rojos negros, ciruela, fresa, frambuesa, etcétera. Lo cual no quiere decir que sean mundos separados. Estamos hablando lo predominante. Por ejemplo, en dos tintos, la garnacha, fruto silvestre, fresa y frambuesa confitada, si es una garnacha. En España las garnachas verdaderas que han madurado, que ha habido una maduración fenólica adecuada, tienen un grado suficiente como para que la frambuesa sea como en mermelada, la percibamos en mermelada. Ese tono dulzón de fondo, que es muy agradable por otra parte, que nos lleva a la infancia, al desayuno, pero eso es vital. Cuando eso no está, pues igual ha sido una vendimia muy temprana, que no ha habido una completa maduración fenólica, o garnachas de gredos, garnachas altas en sitios fríos, donde la maduración felónica es distinta. Fijaos, sigue teniendo la misma frambuesa, pero ya desaparece eso que, por otra parte, cuando es en exceso es un dato negativo, porque termina siendo empalagoso. Por eso las garnachas se utilizaban mucho también en los rosados. Y la tempranillo, que fundamentalmente es la mora silvestre, la ciruela pasa, y luego el regusto ese de regaliz entrañable a los que tenéis una cierta edad, aunque veo que aquí hay pocos con una cierta edad, pues el palulú ese que se tomábamos de niños, en fin, bueno. La rueda de los aromas, de la cepa a la botella, el aroma del vino se origina durante el proceso de elaboración que va de la cepa a la botella, no se queda ahí y luego pasa, veremos lo que os he dicho antes, los aromas afrutados cambian hacia aromas más complejos con el proceso de elaboración. Los aromas primarios son los propios de la uva, los secundarios generados por la fermentación de las levaduras y enzimas y los terciarios desarrollados. Eso lo sabéis, no quiero insistir más porque si habéis leído o estáis en un nivel avanzado del máster los conocéis. Pese a que en la percepción aromática se funden y combinan todos ellos, es fundamental aprender a diferenciarlo. Por ejemplo, blancos envejecidos en botella, pues a lo característico de la fruta de hueso, más la flor blanca, el jazmín o lo que sea, aparecerá miel, resina, cera de abeja. Eso es el proceso de evolución en botella. De la crianza en roble, aparte de la fresa, frambuesa, ciruela, pasa de California, lo que sea, aparecerán vainillas, tostados, caramelo, café, etc. O sea que una buena descripción de un vino debe partir en una nariz que supere la tendencia a completar y a rellenar y a fabular de nuestro cerebro, que es vital para la supervivencia, pero no es muy bueno para el análisis de un vino y diferenciar las diferentes categorías. Y finalmente ya estamos acabando, llegando a la parte más importante. Yo quiero dejar media hora para el debate.
es la parte social. Os lo he dicho al principio de todo, el vino es una bebida social. Es una, en los vinos, en los países con una cultura vitivinícola como el nuestro, ha sido el principal agente de socialización a partir de determinada edad, obviamente. Primero es la familia, luego es la escuela y las pandillas, y luego cuando subes, te desarrollas, te haces mayor, el vino es un factor de socialización. Todavía en el País Vasco, por ejemplo, funciona y no hay cuadrilla que no vaya de copas, pero desgraciadamente se está perdiendo en España porque aquí está cayendo el consumo del vino notablemente, y el que caiga el consumo de vino no solamente es un problema desde un punto de vista económico, teniendo en cuenta que somos el país con la mayor superficie de viñedo del mundo y el segundo, tercero y en algunos años primer productor mundial de vino, y consumimos la mitad que Francia y que Italia, sino que ese factor de sociabilidad se pierde y no lo suple el whisky, el botellón, etcétera. Falso. Eso significa que un país que uno de sus histórica y culturalmente tiene un factor de socialización, si lo pierde, es un país en principio con alto riesgo de conflictividad social. En principio. No quiero extraer de eso de que seamos, pero se pierde, y yo con esto quiero dar un toque de atención, que el tema del consumo del vino en España no solamente es un tema económico, sino que es un problema incluso ecológico, porque la viña solamente subsiste donde no subsiste nada y mantiene fijo el territorio, sin el cual la desertización sería terrorífica, sino que además es un problema también de socialización. Luego hablamos en el debate. Bueno, estos son apuntes que no venían en la masterclass, pero bueno, el debate puede ser porque es muy interesante. Yo considero que es un tema de Estado y yo estuve en el Parlamento en unas charlas que se dieron a todos los grupos políticos, los responsables de agricultura, y les metí un pequeño mitin, desde mi perspectiva, diciendo esto es una cuestión de Estado. Francia lo sabe y lo aplica y aquí parece que no nos damos cuenta, pero al debate. Significado. El beber vino simplificando. Al beber vino recibimos un conjunto de estímulos que excitan nuestros sentidos, cuya información se procesa en el sistema límbico antes de alcanzar el neocórtex, de forma que la percepción consciente es resultado de una simulación donde intervienen los recuerdos, emociones, experiencias, expectativas y gustos culturales. Cerrado el proceso. Por eso, es más agradable y sabe mejor beber entre amigos. Puede traernos recuerdos placenteros. Lo asociamos fácilmente a emociones. Ciertos aspectos pueden hacernos cambiar la percepción del vino. Por ejemplo, el color amarillo sugiere fruta carnosa, cítricos, mientras que el rojo lo hace con frutillos silvestres y especias. Estudios sugieren que cada aroma causaría una emoción distinta. De ahí que beber el vino adecuado pueda aumentar la sensación de placer. Y luego, claro, las armonías, comida, eso ya es otro mundo, pero no. En un momento adecuado, el vino adecuado, hay muchas películas que habréis visto que saca en el momento ese, y saca, y ves la etiqueta y saca un vino francés soberbio. Bueno, ese vino estaba espléndido, incluso aunque no fuera esa escena. Y finalmente, el juego de lenguajes, técnico, descriptivo y lúdico. Y creo que vamos bien, ¿no? Son y 20, ¿no? Vamos a dejar media hora para el debate. ¿Parece bien? Porque esto, aunque esto es, os habéis dado cuenta que al ser esto muy teórico, esta parte que se supone que era el motivo de la masterclass se ha quedado reducida a una pequeña parte y a lo último. Pero es que yo creo que ponerme a hablar de lo que voy a hablar ahora durante 1 hora y pico, primero no sabría hacerlo y segundo seguro que os habéis dormido o os habéis largado. Narrar para emocionar. A la hora de hablar del vino podemos hacerlo de diferentes maneras y con distintos objetivos. Puede ser una descripción técnica que resalta principalmente los defectos e imperfecciones. A un enólogo se le pide la analítica que hace el laboratorio para ver qué es lo que no está bien. Y si hay un pH muy
bajo o muy elevado, si hay una volátil... Sus referencias serán nivel alcohólico, acidez, volátil, la acidez volátil y total, pH, sulfuroso, azúcar residual, etc. Puede ser una crítica especializada destinada al consumidor que describirá el perfil del vino, que es lo que hago yo todos los viernes. Y no estoy haciendo propaganda del país ahora, que conste. Sus referencias serán tipo de fruta, flores, especias, etc., frescura, suavidad, equilibrio, duración. Y puede tratarse de una cata emocional comunicada a las personas que comparten la misma experiencia y sus referencias serán sabroso, complejo, sugerente, festivo, entrañable, amistoso. Lo mejor, una narrativa que conjugue todo lo anterior. Saber que estamos hablando porque reconocemos lo que sentimos. Ese es el mensaje en la botella y nunca mejor dicho. Y ahora os voy a poner, para acabar, 3 ejemplos. Y luego el catador ideal. Análisis técnico. Pues el análisis técnico primero no se suele hablar nada más que entre técnicos, pero contaría el alcohol, la glicerina y el glicerol, el ácido sulfínico, el ácido málico, el ácido cítrico, el ácido láctico, el ácido acético, el pH, el ácido total, el ácido volátil, sulfuroso libre, extracto seco, azúcar residual. Esa es la radiografía, la física de un vino. Esto no dice absolutamente nada si el vino es muy bueno o regular. Lo que dice es que no tiene defectos o que hay cierta armonía. Se sabe que la acidez y el alcohol, es decir, que hay relación entre los parámetros y un enólogo sabe que un parámetro muy alto puede no ser importante porque queda compensado por otro parámetro, pero nunca dice. En absoluto, yo podría leer la analítica de 2 vinos, tendríais ahí los 2 vinos, lo he hecho, y os diría, catar y decirme de a quién corresponde cada analítica. Hombre, tenéis el 50% de acertar, pero si sois honestos, lo sabríais. Y sin embargo, uno es de Brick, bueno, de Brick no, pero uno es un vino corriente y normal y otro es un Grand Cru, dentro de un perfil similar, del mismo tipo de vino, misma variedad, misma crianza. Crítica especializada, que he escrito yo, obviamente es la del vino de ayer, del viernes pasado. Hay en su expresión aromática una propuesta frutal madura, silvestre, incisiva y fresca, que se integra en el fondo especiado y balsámico con notas sugerentes de torrefactos, terruño pizarroso y madera tostada. El paso de boca es amplio y sabroso, de tacto suave, con un discurrir sosegado que deja una estela frutal de elegante complejidad. Bueno, esto es lo que he escrito yo y no iba a poner el de otro. Y os daréis cuenta que ahí hay metido conceptos emocionales. En realidad creo que cualquier prescriptor, periodista, divulgador debería introducir, porque si no son un coñazo de narices. Y yo os podría hacer un ejemplo de algunas guías incluso muy famosas, leeros una cata y otra cata y decir, ¿y qué vinos son? ¿Y de qué zona? ¿Y a qué crees que se refieren? Porque son prácticamente idénticas. Utilizan amplio gusto, taninos maduros, entonces, y luego, ¡ya!, la emocional, que es un invento mío también. Yo no sé si eso sí que es de cada uno, porque tiene que expresar su experiencia. Es un vino sabroso, casi goloso, con abundante fruta carnosa, pero que resulta fresco, entrañable, con una agradable sensación de alegría y vivacidad, todo sin ser vulgar. Fijaos, estamos describiendo el vino, ¿o no? Pero estamos describiéndolo de una manera emocional. Después de beberlo nos deja un regusto muy agradable que recuerda el viñedo de mi tierra. Bueno, he puesto esto por decir algo, porque no hace falta tener un viñedo en la tierra. Podría poner cualquier cosa. Ahí está expresando emociones. ¿Sabéis cuál es el problema? Que es que no sabemos expresar emociones. Entre otras cosas porque está mal visto expresar las emociones. Somos, en general, en España, en unas zonas más, cuanto más al norte más todavía, pero bastante cerrados, no somos expresivos, no nos comunicamos. Y sobre todo, si eres masculino, es como un afeminamiento. Esto está, desgraciadamente, en nuestra cultura, es un serio hándicap
que impide la empatía, la socialización, y yo iría más lejos, impide, sobre todo a los hombres, y eso tengo que decirlo, percibir la igualdad, no solo teóricamente en forma de frases, sino como una vivencia, que la mujer vivirla como tú mismo también. Para eso, si no comunicas tus emociones y te cierras, y bueno, eso lo dejo para el debate porque si no... Y entonces, bueno, yo digo, el catador ideal, diría, hay que iniciar la cata de manera emocional, pasar a una manera descriptiva y terminar incorporando algunos parámetros técnicos. Así es como hay que catar. Así debería hacerlo todo el mundo que ame el vino, lo hará con mejor o menor. Es decir, yo cuando voy a escribir de un vino, aparte que convivo una semana con él, porque juzgar a un vino por eso de los concursos de cata, eso es el gran timo de la estampita, eso es completamente injusto para el trabajo de un enólogo, de un viticultor, de una bodega. 10 minutos ahí con uno que has bebido antes, todo después ya le pones una puntuación y ya está. Bueno, hay que convivir. Yo convivo antes de escribir, estoy toda una semana y cuando sale, hoy ha salido, miro a ver si sale, porque si no sale, entonces me cojo una semana libre. Empiezo toda otra semana para volver a escribir de él. Pero en cualquier caso, mi primera experiencia es totalmente emocional. O sea, bebo el vino como si estuviera con alguien. Lo bebo y qué impresión me causa. Luego, dejo pasar un tiempo y me pongo en mi mesa de trabajo o de cata, que es prácticamente como esta es mejor, no sé si... A lo mejor esto puede para el ponente, ¿no? Y entonces, pues hago ya, describo, tomo notas. Finalmente, veo la ficha técnica, que la pido a la bodega, completa, además la exijo completa, para ver cosas que yo he percibido, si están apoyadas objetivamente, o soy, como sé, los engaños de la mente y los autoengaños, pues... Y finalmente, cuando voy a escribir, lo fundo todo y por eso hago esa especie de literatura. Os podrá gustar más o menos, pero veréis que incorpora un poco todo. Y aquí he hecho uno. En el cerebro, las neuronas inhibidoras desactivan o reducen las neuronas de las regiones periféricas. Por eso, cuando nos concentramos en reconocer un aroma concreto, un tipo de fruta, por ejemplo, eliminamos el resto de la información y somos incapaces de valorar adecuadamente el vino. Termino, y con eso, que son y media, la masterclass, si es que se la puede llamar así. Uno de los mayores errores en profesionales, en compañeros y en consumidores que les gusta el vino y les gusta hablar, es convertirse en cazadores de frutas, flores, vegetales o especies. Es decir, a ver a qué me huele esto. A ver, oye esto, ¿te has dado cuenta? Ahí hay un fondo y... Lo primero de todo, o sea, parece que beber vino, digo en estos entornos, o profesional, entre profesionales lo que huele uno, el otro no lo huele, porque claro, la competencia dice, hombre, no, pero bueno, aquí lo que resalta, y ahora si os digo una cosa, si un vino tiene como mínimo 800 aromas claramente definidos, y si una nariz mínimamente entrenada es capaz de distinguir cerca de 100, ¿quién diablos certifica que tú que hablas de manzana carnosa, yo digo pera, y el otro dice, pero bueno, hombre, a mí lo que me huele esto es a flor de cillas blancas de campo? Están todas. Entonces, quiero resaltar esto porque un espectáculo curioso es ver a varios profesionales catando y es una competencia a ver quién descubre a alguien antes y lo que... Y bueno, y como se le ocurre decir, bueno, esto tiene un poquito... El que se quiere distinguir, primero dice, esto tiene humedad. Y ahí empieza el gran misterio, el gran enigma. Tiene humedad, uno no lo huele, otro... Hay otro que no se atreve a decir que no tiene humedad porque dice, vaya, este no ha detectado la humedad, pero ¿qué nariz tienes? Y sin embargo, puede no tener humedad. Es lo del rey desnudo, ¿eh? Y también lo habréis percibido en vuestra vida cotidiana cuando estáis en un grupo de amigos o de personas catando y el que más listo es el... Primero se le dice, a ver, tú, el que sabes de esto, cuenta. Y empieza también, no. Con esto quiero deciros que hemos terminado.
¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Estaba esperando los aplausos. Yo creo que he acabado con esto. Ya no me queda nada más. Es que Bien, son 1:30. Esto en teoría dura hasta las 9, así que tenemos media hora y ahora sí, para todas las masterclass son un coñazo. Son un coñazo. Y si os ha parecido un coñazo, pues lo lamento. Yo lo que he procurado es aportar, hacerlo lo más divertido que pueda. Yo no soy un humorista como Tamariz, que hace mucha gracia con sus trucos de magia. Aquí no ha habido magia, pero es posible que las inquietudes ya más concretas, y los que estudiáis el máster, que supongo que es porque hay un interés detrás de estudiarlo y no solamente tener una cultura, que es la que yo he expresado aquí, pues ahora es el momento en que me friáis a preguntas incómodas, como diría el gran Wyoming. Hay un micrófono para que oiga bien. Gracias. Bueno, disculpas porque he llegado un poco tarde. Ha llegado el avión tarde. Yo vivo en Bilbao y es verdad lo que has comentado sobre la cultura del vino, que es muy importante. Es muy importante en el día a día. Y creo que en el País Vasco todavía lo conservamos, aunque la introducción de la cerveza es muy fuerte, muy potente. Yo te quería hacer una pregunta que no sé si lo has tocado, sobre la neuroenología. Si conoces algo, si ¿Sobre sabes... la qué, perdón? La neuroenología. Neuroneología. Es decir, el cerebro cómo actúa junto con el gusto, el olfato, en todo lo que es el lenguaje del vino. Creo que todo lo que he explicado ha sido eso, ¿no? No sé a qué te refieres. ¿Alguna cosa concreta que no haya explicado yo? No soy neurólogo. Ya. No soy médico. No soy neurólogo. Por lo tanto, tengo una cultura general y bastante amplia en la neurología, pero a través de libros de divulgación, que he leído muchos, y es un tema que me interesa, pero que sí que no te puedo responder preguntas de neurología, y menos en una masterclass. Así que tienen que ser preguntas más concretas sobre lo que he dicho. Si hay algún aspecto concreto que dices, oye, ¿cómo crees que influye no sé qué? Si lo sé, te respondo. Pero sobre el mundo del vino, ¿eh? Pues... Vale, no, es que había leído que, bueno, que parece que se está poniendo muy de moda que el cerebro al final es nuestra base de datos, ¿no? De todo lo que has dicho, todos estos datos. Pero bueno, eso es lo que he explicado. Pero tampoco es una base de datos. O sea, hay una... Te puedo contestar en una cosa, pero aunque es un poquito más filosófica. El cerebro no es un ordenador. Ni se puede emular en un ordenador. La inteligencia artificial es bestial. Y bueno, si queremos hacer ciencia ficción, hacemos, y es posible que finalmente los robots sean mucho más inteligentes que los seres humanos, procesando información objetivamente, porque eso sí que no tienen por qué eliminar, vaciar y rellenar. Si tienen una capacidad de procesamiento en la nube, en millones, de hecho ya sabéis que hay ordenadores, el último ordenador es capaz de ganar no solamente a Kasparov, sino en un concurso deductivo, en un concurso de televisión. Por lo tanto, pero el cerebro tiene la grandeza de su imperfección, que es lo que nos hace reaccionar ante un medio ambiente cambiante y desconocido. Ocurre una cosa, y aprovecho para decirlo, y es que es lamentable, ahora voy a hacer un poquito de reivindicación, es lamentable que en las escuelas desde pequeños no se enseñe educación sensorial. Porque en un mundo donde no te enfrentas a la necesidad de ejercer el olfato, porque en ello te va no solo la vida, sino el desarrollarte, pues lo terminas atrofiando. Y tenemos el olfato atrofiado, muy atrofiado. Y es el olfato el sentido más prodigioso que tiene el ser humano, no el más vital es la vista, pero es el más prodigioso. Entonces, ¿por qué diablos? ¿Por qué se hace gimnasia, que me parece muy bien, y no se hace educación sensorial? Se enseña a los niños a olfatear, a diferenciar, se genera una memoria. Los aromas no se pueden evocar, pero están en la memoria. Os quería contar una cosa, voy a aprovechar. Lo traigo aquí porque es algo que me impresionó cuando lo leí. Y además, como hay muchas mujeres, lo llamo bebés y aromas.
los bebés vienen al mundo con un bagaje aromático aprendido. Y dices, hombre, ¿cómo es eso? Pues por la sencilla razón de que los aromas que percibe la madre, no objetivamente, porque ya hemos visto que no existe objetivamente, tendría que ser que la nariz de la madre fuera directamente al feto, no, los procesa también emocionalmente, participan en la configuración neuronal del cerebro del niño. Hay una experiencia de Schall y Delaunay y Alain, no sé, que extendían, os lo voy a leer literalmente, extendían una pomada con olor a manzanilla sobre el seno materno. El recién nacido, que nunca había tenido acceso a esta sustancia, empezaba a preferir ese olor a cualquier otro. ¿Por qué? Porque asociaba el olor de manzanilla a la madre, a la alimentación. El bebé memoriza los olores naturales de la madre, recién nacido y antes de nacer, los del pecho, el cuello y las axilas. Eso lo digo porque es importante que las madres lo sepan para que tengan hijos con un sentido del olfato más desarrollado y más desarrollado no fisiológicamente, que lo van a tener igual que todos, pero es que eso no es suficiente. Eso, por ejemplo, en una nariz artificial es suficiente, poner terminaciones. Steiner, de la Universidad de Jerusalén, expuso a recién nacidos a una paleta distinta de olores: plátano, mantequilla rancia, vainilla, marisco y huevo podrido. Pues bien, los bebés escogieron y rechazaron los mismos olores que los adultos. Parece que el cerebro del feto puede retener la información sensorial materna y aplicarla después del nacimiento, prefiriendo los olores de aquellas cosas que su madre tomó al final del embarazo y rechazando las que la madre consideró desagradables. Y ahora volvemos a lo mismo, pero creo que es bonito, ¿no? Saberlo. No sé. ¿No? Venga, más preguntas. No, más preguntas, pero vamos al tema de para no ir por la neurología, que sé que era el 70% de la máster. No me digas que no tenéis más preguntas, que nos vamos ya, que estamos perdiendo dinero. A ver, química. ¿No? Bueno, ahora tenéis que valorar mi masterclass. Como no me pongáis un 10, os suspendo a todos. Bueno, pues si no queréis más preguntas. No, había una mujer que me... Perdona, no, sí, tú interviniste antes y ahora no te calles. Y las reuniones y la sociabilidad, no estoy de acuerdo. Más bien se está practicando, pero con cerveza. Te lo digo porque tengo un restaurante y lo que he comprobado es que meter el vino es muy complicado. Introducir el vino es complicadísimo cuando el hábito normal es la cerveza. Y es lo que yo creo que... Pero sigue habiendo esas reuniones y sigue habiendo esas... Pero con otro consumo diferente que el vino. Evidentemente, la única bebida que socializa no es el vino, porque entonces los países que no han tenido vino no podrían socializar. El sake socializa, el whisky socializa. Estoy diciendo en la cultura mediterránea vitivinícola. Si desaparece el vino como bebida socializadora, será sustituida por otra, porque somos animales sociales por encima de todo, por encima de todo. Así que lo que yo he dicho antes es que se está perdiendo con la bajada de consumo del vino la socialización, el factor de socialización del vino, que hay que incluir al tema económico y al tema medioambiental. Y hay otra cosa, ¿por qué se pierde ese valor del vino como bebida socializadora? Pues una de las razones, esto ya es sociología, una de las razones es porque ha dejado de ser la bebida de la comida familiar. Cuando yo era pequeño,
Bueno, el País Vasco no. El País Vasco ya sé que es otra cosa. Ya lo he dicho antes, venturosamente. Pero estáis ahí en un rinconcillo. No sé que los de Bilbao sois la hostia, pero estoy en un rinconcillo. Yo cuando era pequeño en mi casa, el comer sin vino era inconcebible, pero no solamente era eso, sino que el vino no era la bebida que acompañaba la comida, el vino era parte del estar sentado, de comentarlo y que vino servirlo, incluso yéndome más a la infancia, cuando de Madrid en algunos veranos iba a casa de mi tío en Belvís de la Jara, que es una zona de garnacha tintorera y de vino, que tenía, por el sol, tenían 16 grados y eran tintoreros. Mi tío, mi orondo tío, en la mesa familiar tenía el sifón. Era el dueño del sifón, era como la especie de bastón de mando. Y hacía, para mi asombro como niño pequeño, y aquello subía con una espuma teñida. Es decir, que si tú eso se pierde, porque vas a socializar. Entonces socializas no te llevas la socialización, o sea, el mecanismo de socializar no te lo llevas de casa. Te lo encuentras en la calle, y en la calle se bebe más cerveza que vino. Es tremendo. El doble nada más. Es tremendo. Estamos en 20, pongámonos optimistas, en 20 litros habitante de año y estamos en 100 y pico de cerveza. Más o menos. Entonces, obviamente, lo que te vas a encontrar es eso. Por eso yo decía que era un problema de Estado. Es decir, si no empezamos a recuperar eso, bueno, pues en las casas habrá cerveza. El problema es que en las casas ya no hay nada. O sea, que todo eso a su vez va con la evolución de las sociedades. Pero perder la perspectiva de que somos un país vitivinícola es un gravísimo error. Es tremendo. Sin viñas, España se convierte, al menos la mitad, sé que al País Vasco no llegaría, porque está ahí el Ebro antes como barrera, como muga, ¿no? Pero se convierte en un desierto, no os quepa la menor duda, en un auténtico desierto. Por eso era un disparate arrancar viñas, además arrancaban encima las mejores, pero las menos productivas. Entonces, a eso me refiero. Y eso es un hecho que no se puede y que hay que combatirlo culturalmente. Entre otras cosas, porque luego hay otro dato ya, volviendo al máster. La capacidad de expresión aromática o sensorial del vino es muy superior a ninguna otra bebida. Todas son ricas y a mí me gustan todas. Una cerveza, ya más fresquita en un país caluroso y más con el cambio climático. De hecho, yo conjugo las dos cosas perfectamente. Voy a un restaurante, me tomo primero una cerveza, y luego me siento y bebo vino. Y, bueno, sé que no lo hagan. Pero no olvidemos, ya desde un punto de vista puramente sensorial y hedonista, dimensión que nunca deberíamos perder en la vida, porque si no estamos haciendo un pan con unas hostias, es, el vino tiene, lo he dicho ahí, unos 800 principios olorosos, la cerveza no llega a 100. Y percebibles, la cerveza son 10, 12. Los que tomáis cerveza, digo, a ver, ¿qué? Dime, aromas y tal. Lúpulo, tostados, cebada. ¡Ay, qué rica! Otra. ¡Plum! Se acabó. Pero no porque no sea capaz, lo hago yo que soy catador y es que no hay más. Tiene mucho más un whisky, tiene más un brandy. Y sin embargo la cerveza es la que triunfa. Y luego también hay que tener en cuenta, querida amiga, tú lo sabes, es la pela, que dirían algunos. Pero claro, pero no es la crisis la que ha bajado el consumo. Porque antes de la crisis, incluso en plena euforia, en los restaurantes se bebía más vino porque eran bebidas de empresa y había que demostrar que se eran muy poderosos, pero seguía estando muy bajo. La crisis lo que ha hecho ha sido afianzar esa caída del consumo. Ahora mismo a lo mejor sí que hay mucho más oferta de sitios en los que venden vino, bueno, pero la mayoría de los sitios a los que ibas antiguamente te servía más cerveza, más barata, a lo mejor estaba mejor que el vino que te servía, que te daba un martillazo y te daba la cabeza. Exacto, esa es otra, esa es lo que yo llamo... En mi casa, como siempre se ha bebido vino, y no había un vino, pero yo iba afuera, me pedía un vino y cuando estaba malo, pues no me lo tomaba y bebía cerveza porque... Eso es lo que yo llamo... Un vino a mayor precio y peor, un vino de mala calidad. Ese es el problema Cierto. real del consumo.
para mi gusto. No, no es cierto. Yo lo llamo la paradoja de la calidad. Consumíamos 70 litros por habitante de año cuando el vino era malo con avaricia. En general. En Madrid llegaba, yo lo he llegado a beber en pellejos, con brea, a las tabernas. Y trasegábamos litros y litros. Y cuando empezamos a hacer vino bien, vino de calidad, publiqué hace unos días en El País los 10 mejores tintos por menos de 5 euros. ¿Lo viste? Ahí hay vino y les daba 9, 9,1, 8,9 por 4 euros. Vinos espectaculares. De manera que ese factor que tú dices ya no existe. Hombre, puede haber algún impresentable, pero vamos, no existe, porque es que hoy hacer vino malo hay que hacerlo a posta. Pero o sea, si hacer vino malo, escucha, hacer vino malo hoy es más difícil que hacerlo correcto, bastante más difícil. Porque la enología ha evolucionado, los parámetros, hay ordenadores que los controlan. Es decir, tienes que decir, oye, voy a hacerlo mal, o tienes que sabotear a la bodega y meterle un gato muerto, yo qué sé. Sí, pero ahora sí, o sea, estoy de acuerdo. Claro, o sea, que yo creo que la tendencia ahora va a ser a que el consumo de cerveza deberá bajar y, de hecho, o sea, no en España, pero en el resto del mundo sí que hay algún artículo que dice que alrededor del mundo está bajando el consumo de cerveza a favor del vino. Entonces supongo que aquí pasará un poco lo mismo al final. Esperemos, O sea, pero igual, de momento no. Igual ha pasado. De momento no, pero esperemos. Eso, la dimensión cultural del vino se refleja en dos aspectos. Uno, en cómo lo percibes, tu cultura, tus aromas, y otro, en la cultura. Venturosamente, la cultura del vino sigue siendo una cultura de calidad de vida. De hecho, cuando alcanzas un cierto nivel económico y una profesión un poquito, ya el vino empieza a ser un factor importante y empieza a haber curiosidad y ya no puedes ir a una comida que tenga cierta trascendencia donde se va a beber vino porque no puedes sacar cervezas ahí y no saber nada que decir. O sea que hay una presión cultural, porque lo que sí ha pasado es que culturalmente el vino sigue siendo una bebida apreciada en España. No consumida, pero sí apreciada. Y cuando tú invitas a alguien en tu casa, le sacas un vino bueno, aunque tú no bebas el resto del tiempo vino, porque no hay acto social de cierto nivel vinculado a la gastronomía que no esté el vino presente. Entonces tenemos eso a favor y tenemos en contra, que es que no sabe la gente valorar organolécticamente, hedonistamente, y claro, por lo que tú dices, si al final resulta que esto me parece peor que la cerveza y encima cuesta más caro, pues me tomo la cerveza. Claro. Otro tema, por cierto, la cerveza juega en casa, es decir, en un país cálido. Bien, en el mundo el incremento del consumo del vino está en los blancos y rosados. No me había dado cuenta. Soy venezolana. Allá consumimos otro tipo de vino, más que todo llega el chileno. Allá normalmente las botellas te dicen dulce, semidulce, seco. Aquí, ¿cómo hacen para saber cuándo un vino es seco? ¿De qué dependerá? Porque es que no conozco. No, pero aquí hay una cosa. A veces las botellas No, te voy a dar una pista. Todo vino que no ponga dulce es seco. Porque es obligatorio señalar, incluso hay que señalar si es dulce natural, dulce naturalmente dulce, es decir, hay una legislación, pero como el consumo de vinos dulces en España es muy bajo, a pesar de tener algunos de los mejores vinos dulces del mundo, como son los Pedro Ximénez, etcétera, pero como es muy bajo, pues no hay que resaltarlo, es decir, no hay confusión. Toda botella que no ponga específicamente dulce, pero en la etiqueta de delante, no por detrás, es que es seco, con mayor o menor azúcar residual. ¿Has visto que en los parámetros técnicos pone azúcar residual? Entonces, si tiene más azúcar residual, es lo que se sabe. ¡Y qué golosito, qué golosito! También lo puede dar el alcohol. Un grado alcohólico elevado
En Chile los grados alcohólicos no pasan de 13 nunca. Yo recorrí todo Chile, de arriba abajo, todo entero, todos los valles, Curicó, tal, en fin. Y no pasa porque allí no hay esta isolación que hay en España, sobre todo en la zona mesetaria. Pero en España un vino normal, o sea, una uva madurada normalmente, el vino alcanza 14,5. Y en Alicante con la Monastrell, 17. En Córdoba con la Pedro Ximénez, 16 y pico, por lo tanto, ahí no tienen que añadirle alcohol para los finos, etc. Entonces, el alcohol es dulce. Si tú coges un poquito de alcohol, lo disuelves en agua, alcohol, bueno, no, y bebes, el agua te sabe dulce. Por lo tanto, puede haber un vino un poco más goloso, que es una de las categorías con que se describe un vino, goloso, que no es lo mismo que sabroso, y es porque o tienen más azúcar residual que permite la legislación tener, antes de tener que poner obligatoriamente semiseco o dulce, o tiene un grado alcohólico que no está compensado con la acidez suficientemente, entonces te da una sensación de dulzor que no, y miras la analítica, por eso hay que tener la analítica cuando criticas un vino, y ves que el azúcar residual es mínimo. Luego ahí hay un desequilibrio, pero bueno, ese es otro tema. Espera, que... En referencia con las tintas, la fina es porque siempre, o sea, por lo general el vino es más suave. O... ¿El que la tinta fina? Dependiendo No, de la tinta. La tinta fina es la Tempranillo. Ya. Y se llamaba así, Tempranillo se llama porque es la uva tinta española, Garnacha, Graciano, Monastrell, etcétera, Monastrell, que madura antes, se vendimiaba antes. Primero las blancas, y luego la Tempranillo, y luego otras. Pues se llama Tempranillo, temprana, es una variedad que madura tempranamente. Y luego en cada zona de España se la llama de una manera distinta, pero es la misma uva. El nombre genérico se utiliza en Rioja, en Castilla-La Mancha se la llama Cencibel, en Castilla la Vieja se la llama tinta fina, en otras zonas de Castilla-León se la llama tinta del país, en Cataluña se la llama ul de liebre, que quiere decir ojo de liebre, de conejo, por el color rojizo, pero es la misma. Lo de fino, ¿por qué se la llama tinto fino? Porque es el que daba vinos más elegantes, mejores, que es una de las características de la Tempranillo, que es nuestra gran uva tinta. Al fondo a la derecha. No es necesario que... yo soy de Panamá, no tampoco es mucha cultura de vino, más bien somos y importamos todos los vinos, pero yo tenía una duda, digamos, ¿cómo a nivel de un catador, cuál sería el factor específico para decidir que un vino es mejor que otro? O sea, ¿cuál le das crédito, por qué le das crédito para decir que uno es mejor que otro? Bueno, se ve que me he explicado mal. Los parámetros técnicos no definen nada más que defectos y desequilibrios. Por lo tanto, no puedes recurrir a la analítica para decir este es mejor que otro. El criterio es un criterio sensorial. De ahí que haya críticos con más prestigio, como el Parker famoso, y críticos con menos. Entonces tú puedes tener dos formas de decidir qué vino es mejor. Una es tu propia experiencia personal, primero no la sabrás describir, no tendrás lenguaje, pero si tienes los sentidos los sigues teniendo igual que yo. No tienes lenguaje, pero tienes una experiencia. Y otra es, hombre, hay esta persona, este crítico, que me da fiabilidad y me parece bien, y lo que dice luego lo he probado yo, y entonces evolucionas, no hay otra forma. Por eso un crítico le da una puntuación a un vino y otro crítico le puede dar otra. ¿Cómo valoras tú eso? Al final hay una cosa nefasta. Nefasta porque en el fondo es infravalorarte, infraconsiderarte y no saber la riqueza, la inmensa potencialidad que tienes en tu cerebro, y que no hay humanos distintos, es mentira, ni razas, ni colores, ni nada, el cerebro es el mismo y es
Ah, yo solo sé que me gusta. Primero, eso es lo más importante del mundo, digo yo. Tú dirás, no sé describir por qué me gusta tanto. Pero si tú, en vez de decir, a mí no, yo es que no, a mí solamente sé si me gusta o no me gusta, te estás llamando tonto a ti mismo cuando esa es la primera definición, la fundamental, la elemental, la básica. O corro o lucho, pues si es que esa es la vida. Y luego reconoce que te falta lenguaje. Entonces, si no necesitas el lenguaje, pues quédate ahí. Porque yo he hecho unas pruebas con familiares, porque esto no lo puedes hacer con amigos porque los pierdes posiblemente, de darles en una cata ciega vinos de distinto nivel y calidad, parámetro parecido, Riojas, crianza Riojas, desde un 99 puntos Parker hasta uno de Sabino, de supermercado. Y familiares. A ver, venga, no me digáis nada, decidme cuál os gusta más y cuál os gusta menos. Bueno, no todos, pero el 90% eligieron que les gustaba más el mejor. Y os invito a que hagáis la misma prueba. O sea, la gente no es tonta, tenemos el mismo instrumento, tenemos la misma cultura, porque tú eres panameño y vosotras chilenas. Hay un contexto... venezolanas. Bueno, es igual, venezolana, chilena, quiere decir que tenemos un entorno cultural parecido. Hay unas bases culturales de lo que se llama Hispanoamérica, que es más o menos común. Tenemos el mismo lenguaje, que es el gran cohesionador. Si habláramos todos distintas lenguas sería Babel. ¿Por qué te crees que Dios se cabreó y dijo, ahora os vais a joder, me cago en Dios? Y creó la confusión de las lenguas. Por lo tanto, estamos en un mismo entorno cultural y por lo tanto vamos a poder todos tener la capacidad de expresar. Y además hay otra cosa. Lo que se expresa verbalmente se potencia sensorialmente. Y por eso, cuando estemos catando algo, probarlo vosotros, y a ver qué os parece, empecéis a hablar, y yo digo, ¿pero te has fijado cómo al final hay como un poquito como de heno? ¡Ah! Y yo diría, ¿realmente ahora está percibiendo el heno porque lo percibe o lo percibe porque yo le he dicho que está el heno? Y vuelvo a la magia. La magia enseña mucho, amigos míos. La magia es el reino de la manipulación sensorial, en este caso con objetivos de placer y de diversión. Pero en el fondo, de hecho, hay una cátedra de neurología y un premio Nobel de medicina y neurología que utilizan, y hay unos congresos anuales en Estados Unidos, a magos para experiencias neurológicas. El mago sabe por qué ocurre en cuanto al truco, la opinión, esto de que o el famoso teatro negro, ¿no? Eso que mueve las cosas y es que hay un telón, en fin. Pero no sabe por qué ocurre. Entonces el científico con el mago empiezan a ver qué áreas se inhiben, que, en fin, todo el rollete que os he mostrado ahora. Finito.